Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar y estamos llegando a la recta final de un tema que estuvimos viendo durante este mes en este grupo y es en relación a la fe. Entonces vamos a continuar y vamos a ver un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. En adelante. Marcos 10, 46 en adelante. Y bueno, pues ahí vamos a ver qué es lo que dice. Dice, entonces vinieron a Jericó. Y ahí hago una pausa y solamente quiero hacer una referencia, abrir un paréntesis, para recordar un poquito lo que sucede en Jericó en el Antiguo Testamento, donde Josué con el pueblo de Israel ya habían entrado a tomar posesión de la tierra de promesa que Dios les había hablado y por fin se encontraban en esa tierra de promesa. Sin embargo, tenían que conquistar una ciudad llamada Jericó, y la palabra nos enseña que pues dentro del pueblo de Israel había hombres de guerra, y Josué posiblemente en su entendimiento podía buscar una estrategia para poder vencer a la ciudad de Jericó y conquistarla. Sin embargo, fue Dios el que le dio una estrategia para conquistar y para vencer. Y fue una estrategia poco inusual. Y finalmente vemos a Josué obedeciendo la dirección de Dios, donde Dios le decía que tenía que acomodar de una forma peculiar al pueblo de Israel, donde tenía que estar el arca del pacto, donde tenían que estar los levitas, donde tenían que estar los sacerdotes y donde tenían que estar los hombres de guerra, pero no hacer nada durante 6 días en silencio, rodear la ciudad, y al 7º día ellos tenían que dar 7 vueltas más y por último tenían que gritar. Y fue la forma en la que los muros de Jericó se vinieron abajo. Es bien importante recordar que la fe es obediencia. En términos muy prácticos, la fe es obedecer a Dios. O cuando yo estoy obedeciendo a Dios, voy a ejercer fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene obras, la fe tiene acciones. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Josué pudo oír a Dios y pudo obedecer. Y esta fe le llevó a conquistar una ciudad entera. Nuestra fe en Dios, a través de oír su palabra, me lleva a conquistar, me lleva a tomar victoria, como sucedió en Jericó. Hablar en el pasaje específico de Jericó, donde Josué pudo conquistar,
tenemos que hablar de fe y tenemos que hablar de obediencia. Bueno, ahora estamos en Marcos 10, el verso 46, y entonces nos dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, entonces Jericó es en un sentido metafórico hablar de la victoria que Dios da a través de la fe. Ok, pues en ese mismo Jericó sucedió algo. ¿Qué sucedió? Dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Había un hombre llamado Bartimeo, que si le están poniendo nombre es porque era una persona conocida, y seguramente era una persona conocida porque por mucho tiempo estaba mendigando y todos sabían la situación y la necesidad que había en su vida, que a causa de la ceguera, él estaba en una condición de calle. Es Bartimeo el ciego. También conocían a su padre Timeo. Dice este versículo que estaba sentado junto al camino y mendigaba. Repito, Bartimeo tenía una necesidad. Bartimeo tenía una situación en su vida que lo complicaba en todo sentido y en todo aspecto, su ceguera. Y dice este versículo que oyendo que era Jesús, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. En algún momento, bueno, este hombre Bartimeo que era ciego, pues sí podía oír y pudo oír oportunidad. Recuerden, la fe no viene por ver, la fe viene por oír. Bartimeo no veía, pero sí oía. De esa forma nuestra fe es activada. Ok. Josué podía ver y en ese ver de Josué seguramente buscó una estrategia para conquistar Jericó. Sin embargo, Dios le enseñó que no era por vista, que era por fe y que tenía que escuchar la dirección que Dios le iba a dar para conquistar. Ahora Bartimeo, cientos de años después, es un hombre que no ve y que escucha a Jesús. Es oportunidad de fe. Escuchar es una oportunidad de fe. Y entonces cuando este hombre escuchó a Jesús, empezó a clamar. ¿Por qué? Porque la fe me permite clamar. La fe que no es por vista, la fe que es por el oír. Y esto me lleva a clamar. Y lo que este hombre llamado Bartimeo clamó fue lo siguiente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase,
pero él clamaba mucho más y volvió a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose. Bien, Jesús llevaba una dirección, Jesús llevaba un caminar, pero el clamor de este hombre hizo que Jesús detuviese su camino, detuviese su paso. Llamó la atención de Jesús. Dos cosas, tres cosas llaman la atención de Jesús. Uno, el clamor. Dos, la perseverancia. Y tres, ¿cuál cree usted que sea el tres? Fíjense, clamor, perseverancia, y el tercero es el conocimiento de la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Después clamo la palabra. Este hombre conocía la palabra porque él sabía que del linaje de David vendría el Salvador, porque esa era una palabra profética, que del linaje de David vendría el Salvador, el Mesías. Y en este caso, Bartimeo sabía que era Jesús. Por eso su clamor, por eso su perseverancia tenía una base y tenía un sustento en la palabra. Por eso Jesús detiene su camino. Seguramente también a Jesús le llamó la atención que hubiera un hombre que reconociera que Jesús venía del linaje de David. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hay una cuarta cosa por la que Jesús detiene su camino. Esa la vamos a ver al final. Ahorita mencionamos tres: clamor, perseverancia y el conocimiento de la palabra. Me llama la atención cómo hay personas que reprenden a este hombre llamado Bartimeo y le dicen: cállate, no estés molestando. Y déjame decirte que esto sucede aun cuando estamos clamando, cuando estamos perseverando, cuando estamos orando, cuando estamos en oración, cuando queremos tener ese tiempo de intimidad de una forma constante. Hay muchas situaciones que van a levantarse en nuestra vida que van a querer silenciarnos. No te rindas, al contrario, persevera. Este hombre no se rindió a pesar de que le dijeron: cállate. No se rindió. Él dice la palabra que todavía clamó más fuerte. Entonces nosotros no debemos de rendirnos. Mira, yo pienso que este hombre clamó, porque dice que clamó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no escuchó respuesta. Te iba a decir no vio respuesta, pues no, porque no ve, ¿verdad? Pero más bien no escuchó respuesta. Y yo no sé cuántos de nosotros, al no escuchar una respuesta, pues nos podemos rendir. Y a veces ha pasado, decimos: pues ya oré y no pasó nada, pues ni modo. No, persevera. Porque eso es lo que detuvo a Jesús para responderle a este hombre. Eso es lo que
detiene a Jesús. Dice, él clamaba mucho más. Esa es la palabra. Él clamaba mucho más. ¿Qué tengo que hacer si no veo una respuesta? Clamar mucho más. Dice entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Estos ingratos primero lo callan, primero lo regañan y ahora hasta le dan clases y le dicen, ten confianza. Los que no tenían confianza eran ellos, pero había un hombre llamado Bartimeo que tuvo la confianza a través de su clamor, a través de su perseverancia, a través de su conocimiento, a través de su determinación. Todo esto genera confianza. Todo lo que te mencioné es el resultado de la confianza. Entonces, si había alguien que tenía confianza, era Bartimeo. Estos hombres le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Cuando Dios hace un llamado a nuestra vida, tenemos que responderlo. Tenemos que levantarnos. Tenemos que acudir al llamado. Ahora, obedecer el llamado que Dios nos da no es fácil. Y ahorita te voy a explicar por qué. Justamente este pasaje nos lo enseña o nos da un ejemplo. Le dice, ¿dónde voy? Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué en este texto viene ese detalle? Porque tiene un significado. ¿Cuál? Dejar la capa. ¿Por qué no simple y sencillamente dice, él entonces, obedeciendo, fue? Pero hay un detalle que dice, arrojando su capa. Dice, arrojó su capa. ¿Qué era esa capa para Bartimeo? Esa capa para Bartimeo era todo para él. Era lo que lo cubría, era lo que lo cuidaba, era lo que lo protegía, era su respaldo, era su casa, era su vida. Era lo que más anhelaba Bartimeo, era lo que quería, posiblemente era lo que amaba. Pero al oír el llamado de Jesús y al obedecerlo, él tuvo que dejar todo eso para obedecer el llamado de Jesús. Por eso te decía que no es fácil. Para obedecer el llamado de Jesús necesitamos dejar nuestra capa. Dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Miren, Bartimeo clamó, pero su clamor no le decía a Jesús lo que él quería.
Su clamor solo reconocía a Jesús como el Salvador. Es decir, lo que Bartimeo estaba haciendo era adorar a Jesús. Aunque él tenía una necesidad en su vida tremenda, no, su clamor no le decía a Jesús lo que él quería. Más bien su clamor adoraba a Jesús. Qué importante es que nuestro clamor adore a Jesús. Eso hace que Jesús, o eso provocó que Jesús detuviera su camino. Y entonces le hiciera un llamado a Bartimeo. Y cuando Bartimeo obedece el llamado, entonces viene la pregunta de Jesús: ¿qué quieres que yo te haga? Esa es la pregunta clave. Eso es lo que Bartimeo seguramente estuvo esperando por muchos años. Tener un encuentro con Jesús y que Jesús le preguntara: ¿qué quieres que te haga? Ahora, quiero decirte algo más. Cuando tú y yo clamamos, buscamos a Dios con nuestro corazón, somos perseverantes, clamamos a través de la palabra de Dios y adoramos a Dios, llegará un momento en que tú entiendas en tu corazón la respuesta de Dios a través de una pregunta, diciéndote: ¿qué quieres que haga? Y entonces, ¿qué le pedirías a Jesús? Bueno, vamos a ver lo que este hombre le responde. El ciego le dijo: maestro, pues que recobre la vista. Casi diciéndole: eso ni se pregunta. Quiero recobrar la vista, porque seguramente esa situación de ceguera le había llevado a su condición en la que él vivía. Él mendigaba. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo: vete. Tu fe te ha sanado. ¿Se dice así? No, no dice así. Jesús le dice: tu fe. ¿Qué es lo que Jesús vio en este hombre? ¿Qué es lo que hizo que Jesús se detuviese? Su fe. ¿Su qué? Su fe. Te dije, por ahí les dije que había una cuarta cosa que hizo que Jesús se detuviese. Y esta es la fe. Una vez más en Jericó había una muestra del poder de Dios a través de la fe de un hombre. En este caso no fue Josué, en este caso fue Bartimeo. Y seguramente cayeron las murallas de muchas personas, cuestionamientos, argumentos, razonamientos, para poder conquistar. Pero Jesús no le dice: tu fe te ha sanado. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. ¿Por qué?
Porque nosotros pudiéramos pensar que tenemos una necesidad prioritaria en nuestra vida. Sin embargo, Dios ve más allá de nuestra necesidad y de lo que nosotros vemos. Jesús no le dijo tu fe te sana a lo que él estaba pidiendo, sanidad para su ceguera. Jesús se daba cuenta que lo que este hombre necesitaba era ser salvo. Y muchas veces la respuesta de Dios para nuestra vida no es lo que nosotros estamos buscando o queremos. Dios va más allá de eso. Jesús le dijo a este hombre, no, tú no necesitas solamente recobrar la vista, tú necesitas ser salvo. Ahora, claro, dentro de la salvación viene la sanidad. Pero lo que Jesús le dijo fue, no, tú necesitas algo en tu alma, tú necesitas algo en tu espíritu y tú necesitas algo en tu corazón, que estos sean sanados. Y muchas veces la respuesta de Jesús es de esa forma, de adentro hacia afuera, porque muchas veces nuestras necesidades las exteriorizamos, pero Jesús ve las necesidades que vienen de raíz, que son internas. Entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado, dice, y enseguida recobró la vista. Jesús comienza de adentro y hay una manifestación física, natural. Primero comienza en lo espiritual y termina en lo natural. Y así lo demostró con este hombre llamado Bartimeo, que tuvo fe. Pero antes de tener fe, ¿qué tuvo? Perseverancia, clamor, adoración, perseverancia, apoyado en la palabra, conocimiento y fe. Y enseguida recobró la vista. Nada más que no era tan obediente, porque Jesús le dijo, vete. Y él dijo, ¿hasta crees que me voy a estar yendo? ¿Ahora te voy a seguir? Después de haber recibido semejante milagro, ¿cómo voy a dejar de seguir a Jesús? Y yo creo que debemos de ser de esa forma. Después de recibir tanto de Dios, ¿cómo no lo voy a seguir? Amén. Esa es nuestra fe. La fe de este hombre no se conformó solo con recibir un milagro. La fe de este hombre lo llevó a seguir a Jesús. ¡Wow! Eso está padrísimo. La fe de Bartimeo no se quedó en recibir un milagro. La fe de Bartimeo lo llevó a seguir a Jesús. Porque si era perseverante, ¿de qué era perseverante? Era perseverante. Amén. Listo. Como que estas son prédicas así cortitas, ¿no? Así cortitas y en corto, en confianza, ¿verdad? En libertad, un cafecito, un chocolatito, así rico, padre, en casa. Esto está muy bueno. Listo. Sí, 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 sí. Ya el CENS ya lleva su cuarta taza de café a esta hora. Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Papá, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Cuánto nos dejas aprender en tu palabra y cuánta enseñanza hay en este pasaje. Yo abrazo tu palabra porque sé que ahí es donde se activa mi fe, escuchándola.
pero no solamente quiero escucharla, quiero ponerla por obra. Quiero que la fe cumpla su propósito en mí cuando yo la obedezco. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero manifestar fe. Queremos ser perseverantes, no rendirnos. Queremos clamar adorándote, clamar con conocimiento en tu palabra. Y sabemos que tú te detienes para escucharnos. Y no solo para escucharnos, sino para responder. Gracias por el llamado que tú haces a mi vida. Yo quiero obedecerlo y quiero quitar esa capa. Me despojo de esa capa que por mucho tiempo me ha llevado a tener una condición de calle, de escasez. Hoy renuncio a todo lo que estorba tu llamado para mi vida y obedezco tu voz, Señor. Señor, hoy tú me dices que quieres que yo te haga y yo puedo responderte en este momento, pero sé que tú vas a ir más allá de lo que yo te pida. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Que la fe que tú has puesto en mí me lleve a recibir, no solamente me lleve a recibir respuesta a mi necesidad, sino que la fe me lleve sobre cualquier cosa a seguirte a ti, a seguirte a ti y a seguirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.